Imaginen un mundo cubierto por el polvo de los milenios, donde bajo el sol implacable del desierto duermen los secretos de la primera gran victoria del hombre sobre el caos. Hubo un tiempo en que no existían las naciones, ni las leyes, ni las ciudades de piedra, pero ya entonces, en un rincón del mundo, una voz empezó a contar una historia que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. La historia de Babilonia, la ciudad que se atrevió a tocar el cielo. Todo lo que somos hoy, nuestra forma de medir el tiempo, de escribir nuestras leyes y de entender la justicia, tiene su raíz aquí, en este lugar de barro y juncos donde el agua de dos grandes ríos dio vida a la civilización. Hace miles de años, en el corazón de lo que hoy conocemos como el Medio Oriente, existía una tierra que los antiguos llamaban Mesopotamia. Este nombre, que suena a misterio, tiene un significado muy sencillo, es la tierra entre dos ríos. Estos ríos eran el Tigris y el Éufrates, dos gigantes de agua que bajaban desde las frías montañas del norte para entregar su vida a las llanuras ardientes del sur. En aquel entonces, Mesopotamia no era el desierto seco que a veces imaginamos, sino un laberinto de pantanos, palmeras y tierras fértiles que brillaban como una esmeralda en medio de la nada. Sin embargo, no era un paraíso fácil de habitar. Era una tierra de contrastes brutales, donde el hombre tuvo que aprender a luchar o a desaparecer. A diferencia de otras regiones donde abundaba la madera o la piedra para construir, en el sur de Mesopotamia no había nada más que barro y juncos. No había canteras de mármol ni grandes bosques, solo una llanura infinita de arcilla. Pero fue precisamente esa falta de recursos lo que obligó al ser humano a ser ingenioso. La arcilla se convirtió en el oro líquido de esta civilización. Con ella hicieron los ladrillos que levantaron los primeros templos, y en pequeñas tablillas de ese mismo barro grabaron sus primeros pensamientos. Babilonia nació de la tierra misma, literalmente moldeada por las manos de hombres que entendieron que, si no tenían piedras, debían inventarlas. Pero el verdadero motor de la vida eran los ríos. El Tigris y el Éufrates eran caprichosos y violentos. Cada primavera, cuando la nieve se derretía en las montañas, los ríos crecían con una fuerza aterradora, inundando los campos y llevándose consigo todo lo que encontraban a su paso. Pero tras la destrucción, el agua dejaba algo precioso, el limo. El limo es un lodo muy fértil, rico en nutrientes, que convertía la arena en una tierra capaz de alimentar a miles de personas. El hombre antiguo miraba este ciclo y comprendía que la naturaleza le estaba dando un regalo, pero que ese regalo tenía un precio. Para sobrevivir, el ser humano no podía seguir siendo un nómada que vagaba de un lugar a otro, tenía que quedarse, organizarse y trabajar en conjunto. Fue en esta lucha contra el agua donde nació la idea de la comunidad. Nadie podía construir un canal de irrigación solo. Para controlar las inundaciones y llevar el agua a los campos secos en verano, cientos de personas tenían que cavar juntas, planificar y obedecer a un líder. Así, el trabajo colectivo dio paso a la jerarquía, y la jerarquía dio paso a las primeras ciudades. Los hombres dejaron de mirar al suelo buscando comida y empezaron a mirar al horizonte, soñando con construir algo que durara más que una vida. En estas llanuras, donde el cielo parece más grande que en cualquier otra parte, nació la necesidad de conectar lo humano con lo divino. Mesopotamia se convirtió en lo que los historiadores llaman el creciente fértil, una media luna de tierra donde la agricultura floreció como nunca antes. El trigo y la cebada llenaban los graneros, y por primera vez en la historia, el hombre tuvo tiempo para pensar en algo más que en su próxima comida. Surgieron los artesanos, los poetas y los observadores de estrellas. Pero sobre todo, surgió la necesidad de orden. En una tierra sin fronteras naturales, donde no había montañas que protegieran a un pueblo de otro, la única protección real era la ciudad y sus muros. El barro se convirtió en muralla, y la muralla en el refugio de la cultura. Babilonia no fue la primera ciudad en levantarse, pero fue la que mejor entendió este nuevo mundo.
Mientras otros pueblos luchaban por el poder absoluto a través de la espada, en los cimientos de Babilonia se estaba cocinando algo diferente, la idea de que una ciudad podía ser el centro del universo. Un lugar donde los dioses y los hombres se encontraban. Pero para llegar a ese esplendor, el camino fue largo y difícil. Antes de que Babilonia fuera la reina del mundo, Mesopotamia fue testigo del ascenso de otros pueblos increíbles, como los sumerios y los acadios, que dejaron las semillas que luego el árbol de Babilonia haría florecer. Imagina caminar por aquellas llanuras hace 5000 años. El aire olería a humedad y a pan recién horneado. Escucharías el golpe de los remos en los canales y el murmullo de miles de personas trabajando la tierra. Verías las primeras chozas de juncos transformarse en edificios de ladrillo cocido al sol. Era el amanecer de una era, un momento en que el hombre, por primera vez, dejó de ser un invitado en la naturaleza para convertirse en su arquitecto. Aquí, entre el Tigris y el Éufrates, la humanidad dio su primer paso gigante. Y en medio de esa danza de agua y barro, una pequeña aldea empezó a crecer sin saber que su nombre se convertiría en sinónimo de gloria, pecado, sabiduría y eternidad. Aquella aldea era Babilonia, y su viaje apenas estaba comenzando. La llanura de Mesopotamia albergó a un pueblo conocido como los sumerios. Ellos levantaron los primeros hormigueros humanos donde miles de personas compartían un destino común. La más impresionante de todas fue Uruk, una ciudad que en su momento de gloria tuvo más de 50.000 habitantes. Sus muros se extendían por kilómetros, sus torres dominaban la llanura. En Uruk la sociedad se organizó de una forma nueva. Los habitantes no eran solo parientes entre sí, eran ciudadanos con funciones específicas. Había panaderos, tejedores, soldados y administradores. El engranaje social se mantenía unido por la figura del gobernante. En estas ciudades el rey era el sumo sacerdote, el puente entre el cielo y la tierra. El personaje más famoso de esta era fue Gilgamesh, un rey cuya historia se volvió legendaria. El Gilgamesh real fue un hombre que entendió que la inmortalidad se encontraba en construir obras que los siglos no pudieran borrar. El centro de la vida sumeria era el Sigurat. Un sigurat consistía en una montaña artificial hecha de ladrillos de barro. Tenía forma de pirámide escalonada con varias terrazas que se hacían más pequeñas a medida que subían. En la cima se encontraba el templo dedicado al dios protector de la ciudad. El sigurat funcionaba como el corazón económico del pueblo. En sus almacenes se guardaba el grano, se registraban los impuestos y se distribuía la comida en tiempos de sequía. Los sumerios creían que sus dioses vivían en las alturas. Al construir estas estructuras invitaban a las divinidades a habitar entre ellos. Era una arquitectura destinada a asegurar que las lluvias llegaran, que los ríos no destruyeran los hogares. Los sumerios dejaron un legado invisible en la medición del tiempo. Una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos porque los matemáticos de Sumeria utilizaban un sistema sexagesimal. Ellos contaban de 60 en 60. El 60 es un número que se puede dividir fácilmente entre 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30. Para un pueblo que repartía raciones de comida, medía tierras de forma constante, el 60 era la herramienta perfecta. Esta tecnología mental permitió dividir el círculo en 360 grados. Los sumerios observaron que el año tenía aproximadamente 360 días, que las estrellas se movían en ciclos predecibles. La astronomía, las matemáticas eran cuestiones de supervivencia. Predecir el crecimiento del río permitía salvar la ciudad. Los sumerios valoraban la cerveza como bebida nacional, fuente de nutrición segura. El agua de los ríos a veces causaba enfermedades, por lo que la fermentación era un proceso vital. Los textos antiguos describen escuelas de escribas donde se mantenía una disciplina estricta, mercados donde se negociaba el precio de la lana.
Era un mundo ruidoso que empezaba a registrarse a sí mismo para dejar una huella permanente. El crecimiento de ciudades como Uruk, Urlagas provocó los primeros conflictos organizados. La lucha por el control del agua de las tierras fértiles generó guerras por el dominio de los recursos. Surgió la necesidad de una defensa común de líderes militares con mayor poder. La era de las ciudades independientes terminaba, aparecía la idea de un imperio bajo un solo mando. El hombre necesitó una herramienta para que las palabras viajaran a través de los siglos sin cambiar su significado. Esa herramienta fue la escritura. Los sumerios la crearon para contar sacos de cebada, cabezas de ganado. Pronto comprendieron que la arcilla podía guardar leyes, poemas, sueños. En ese momento terminó la prehistoria, comenzó la historia. Babilonia era solo un pequeño punto en el mapa, pero absorbía todo este conocimiento. Aprendía de los sumerios a medir el tiempo, a construir templos, a organizar la sociedad. Lo que Sumeria sembró en el barro, Babilonia lo cosecharía después. Un hombre del norte demostraría que el poder podía unificar a todo un pueblo bajo un mismo estandarte. La organización de la mano de obra permitió crear canales de kilómetros de largo. La tierra se dividía en parcelas precisas, los rendimientos agrícolas se calculaban con antelación. Los sumerios inventaron el arado, la rueda, facilitando el transporte, el cultivo. Cada avance técnico fortalecía la estructura de la ciudad. Los artesanos perfeccionaron el trabajo con el cobre, el bronce para fabricar herramientas, armas. El comercio se extendió hacia tierras lejanas en busca de metales, madera que no existían en la llanura. Las caravanas traían piedras preciosas, especias, conectando a Mesopotamia con el resto del mundo antiguo. La riqueza acumulada en los templos atraía a invasores, obligando a las ciudades a mejorar sus fortificaciones. La religión sumeria era compleja, cada fenómeno natural tenía una deidad responsable. Enlil gobernaba el aire, Enki las aguas dulces y Nanna el amor, la guerra. Los rituales buscaban apaciguar a estos dioses para evitar catástrofes. Los sacerdotes observaban el hígado de los animales sacrificados, el movimiento de las nubes para interpretar la voluntad divina. La vida cotidiana estaba impregnada de ritualismo. El calendario lunar regía las festividades, las siembras. Los sumerios desarrollaron una cosmogonía donde el universo surgió de un océano primordial. El orden del mundo dependía de que los humanos cumplieran con sus deberes hacia los dioses. Esta visión del mundo influyó en todas las culturas posteriores de la región. El final de la supremacía sumeria llegó con la infiltración de otros pueblos. Los semitas empezaron a ocupar cargos importantes en las cortes sumerias. La lengua acadia comenzó a escucharse con más frecuencia en los mercados. Las ciudades-estado, agotadas por siglos de guerras internas, no pudieron resistir la presión de un mando centralizado. Las antiguas tradiciones se fusionaron con las nuevas influencias. El conocimiento sumerio se tradujo, se preservó en las nuevas bibliotecas. La cultura no desapareció, sino que se transformó en la base de la identidad mesopotámica. Babilonia heredó este vasto conocimiento, lo llevó a su máxima expresión. El barro de Sumeria proporcionó la materia prima para la grandeza que estaba por venir. La arcilla fresca fue el primer lienzo de la memoria humana. Lo que comenzó como un método para contar sacos de grano se transformó en la herramienta más poderosa de la civilización. Los escribas mesopotámicos no buscaban crear arte, buscaban establecer orden. Presionaban una caña afilada sobre el barro húmedo, creando marcas en forma de cuña. A este sistema se le conoce como cuneiforme. Al principio, un dibujo simple representaba un objeto físico, una espiga significaba cebada y una cabeza representaba a una persona. Con el tiempo, la complejidad de la vida urbana exigió un sistema más flexible. Los símbolos empezaron a representar sonidos en lugar de objetos, lo que permitió registrar ideas abstractas, sentimientos y leyes complejas.
La escritura cambió la estructura del cerebro humano y la organización de la sociedad. Permitió que una orden del rey viajara cientos de kilómetros y llegara intacta a su destino. Los contratos comerciales ya no dependían de la palabra de los hombres, sino de la evidencia física grabada en el barro. Surgieron las escuelas de escribas, centros de alta educación donde se formaba a los administradores del Estado. Ser escriba era un privilegio que garantizaba estatus y poder. Los estudiantes practicaban durante años, copiando listas de palabras, nombres de dioses y ejercicios matemáticos. Gracias a este esfuerzo, la historia dejó de ser un relato oral que cambiaba con cada generación y se convirtió en un registro permanente. Mientras la escritura consolidaba la cultura, un nuevo tipo de líder emergió en el norte de la llanura. Su nombre era Sargón de Akkad. La tradición lo describe como un hombre de origen humilde que alcanzó el poder mediante la fuerza y la astucia. Sargón no se conformó con gobernar una sola ciudad. Él fue el primer hombre en la historia en concebir la idea de un imperio, un estado centralizado que unificara pueblos de diferentes lenguas y costumbres bajo un solo mando. Con un ejército profesional, Sargón conquistó las antiguas ciudades sumerias del sur y extendió sus dominios desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo. El imperio acadio introdujo una administración eficiente. Sargón instaló a sus propios gobernantes en las ciudades conquistadas y estandarizó las pesas y medidas para facilitar el comercio. La lengua acadia, un idioma semita, se convirtió en la lengua de la diplomacia y el gobierno, desplazando gradualmente al sumerio en la vida cotidiana. Sin embargo, los acadios no destruyeron la cultura sumeria, sino que la absorbieron. Adoptaron la escritura cuneiforme para su propio idioma y mantuvieron el respeto por los antiguos dioses del sur. Esta fusión creó una identidad mesopotámica compartida que sobreviviría a la caída de los propios acadios. Sargón entendió que para mantener un imperio se necesitaba algo más que soldados. Necesitaba una narrativa que legitimara su poder. Su hija, Enedoana, fue nombrada suma sacerdotisa en la ciudad de Ur. Ella fue la primera autora de la historia cuyo nombre conocemos. A través de sus himnos y poemas, unificó las creencias religiosas de acadios y sumerios, presentando al rey como el elegido de los dioses para gobernar el mundo. El poder político y la religión se entrelazaron de una forma que marcaría a todos los imperios futuros, incluido el de Babilonia. La capital de este imperio, Akkad, era una ciudad de una riqueza legendaria. Los barcos de tierras lejanas como la India y Omán llegaban a sus muelles cargados de oro, marfil y piedras preciosas. La riqueza permitía financiar proyectos a gran escala y mantener una burocracia que lo controlaba todo mediante tablillas de arcilla. Pero el imperio acadio también enfrentó desafíos constantes. Las sequías prolongadas y la presión de pueblos nómadas de las montañas empezaron a debilitar las fronteras. Tras la muerte de los sucesores de Sargón, el imperio se fragmentó, volviendo a un estado de guerras entre ciudades. El colapso de los acadios dejó una lección aprendida por todos los pueblos de la región: la unidad traía prosperidad y la división traía caos. Mesopotamia entró en un periodo de inestabilidad, pero la infraestructura mental ya estaba construida. La escritura cuneiforme se utilizaba en toda la llanura y la idea de un solo gobernante supremo seguía viva en la memoria colectiva. Los escribas seguían copiando las hazañas de Sargón, convirtiéndolo en el modelo de rey perfecto que todo líder ambicioso quería imitar. Babilonia, en este periodo, seguía siendo un asentamiento menor. Era una ciudad que crecía en las orillas del Éufrates, aprovechando su ubicación estratégica. Sus habitantes hablaban un dialecto del acadio y seguían las tradiciones administrativas establecidas por Sargón. Estaban absorbiendo siglos de conocimiento sumerio y acadio, preparándose para su propio ascenso. La técnica de coser ladrillos para que fueran eternos y la habilidad de registrar cada transacción en arcilla fueron los cimientos invisibles sobre los que se construirían sus murallas.
La escritura permitió que el conocimiento técnico no se perdiera. Los manuales de medicina, las tablas astronómicas y los códigos de conducta se acumulaban en los archivos de los templos. Mesopotamia se convirtió en una inmensa biblioteca de barro. El pasado ya no era un misterio, sino una herramienta para gestionar el presente. Cuando los nuevos pueblos, como los amorreos, llegaron a la región, no destruyeron este sistema. Al contrario, se esforzaron por aprenderlo y dominarlo. La cultura mesopotámica era tan fuerte que conquistaba a sus conquistadores a través del intelecto y la organización. Este periodo de transición preparó el terreno para la aparición de un liderazgo más sofisticado. La fuerza militar ya no sería suficiente, el nuevo soberano tendría que ser un legislador y un administrador capaz de gestionar una red compleja de canales, templos y mercados. Babilonia estaba lista para salir de la sombra de Akkad y Sumeria. Lo que antes era una aldea se estaba transformando en un imán para el comercio y la cultura. Un hombre estaba a punto de tomar el control de este nudo de comunicaciones y convertir la ley en su arma más poderosa, elevando a Babilonia a una posición que ninguna otra ciudad había alcanzado antes. En las orillas del río Eufrates, donde la corriente se vuelve más lenta y el cauce se estrecha antes de abrirse hacia las marismas del sur, existía un pequeño enclave que durante siglos pasó desapercibido para los grandes conquistadores. Este lugar no tenía las imponentes murallas de Uruk ni la antigüedad sagrada de Nippur. Era un asentamiento modesto, una parada para las caravanas y un punto de intercambio de productos agrícolas. Sin embargo, su ubicación era privilegiada. Se encontraba en la cintura de Mesopotamia, el punto exacto donde los ríos Tigris y Eufrates están más cerca el uno del otro. Quien controlara este nudo de comunicaciones tendría en sus manos las llaves del comercio entre el norte y el sur. El nombre original de este lugar en la lengua acadia era Babilu. Para los hombres de aquel tiempo, las palabras tenían un poder mágico y el nombre de una ciudad definía su destino. Babilu significaba literalmente la puerta de Dios. No era un nombre elegido al azar, era una declaración de intenciones. Sus fundadores querían que este rincón de tierra no fuera solo un mercado, sino un punto de contacto entre el mundo de los mortales y el plano divino. Mientras otras ciudades se nombraban en honor a reyes o accidentes geográficos, Babilonia se presentaba al mundo como un umbral sagrado, un lugar donde el cielo tocaba la tierra a través de sus templos. Tras la caída del imperio de Sargón y un periodo de caos provocado por invasiones y sequías, nuevos grupos de personas comenzaron a filtrarse en la llanura. Eran los amorreos, un pueblo de origen semita que venía de las regiones occidentales. Al principio llegaron como pastores nómadas, pero pronto se integraron en la cultura mesopotámica, aprendieron su escritura y adoptaron sus dioses. Fue un jefe amorreo llamado Sumu-Abum quien, alrededor del año 1894 antes de nuestra era, decidió que Babilonia dejaría de ser una aldea dependiente de otros para convertirse en la capital de su propio reino. Él fundó lo que hoy conocemos como la primera dinastía de Babilonia. Sumu-Abum y sus sucesores inmediatos fueron hombres prácticos. Sabían que para sobrevivir en un entorno rodeado de potencias militares como Isin, Larsa y Enumna, Babilonia necesitaba muros. El primer gran proyecto de la ciudad fue la construcción de una muralla defensiva. En Mesopotamia, la muralla no solo protegía de los enemigos, también era un símbolo de soberanía y de la capacidad del rey para organizar el trabajo de su pueblo. Cada ladrillo colocado era un mensaje a las ciudades vecinas, Babilonia había llegado para quedarse y no se dejaría absorber fácilmente. A la sombra de estas nuevas murallas, la vida comenzó a florecer. Los reyes amorreos fomentaron la construcción de canales para asegurar que los campos de cebada y los huertos de palmeras tuvieran agua constante. La agricultura excedente permitió que la población creciera y que el mercado de Babilonia se volviera uno de los más vibrantes de la región.
En sus calles se escuchaban diversos dialectos y se intercambiaban metales preciosos por granos y lana. Babilonia se estaba convirtiendo en un imán para las mentes más brillantes, arquitectos, escribas y artesanos que buscaban oportunidades en una ciudad que crecía con una energía joven y ambiciosa. Junto al crecimiento físico de la ciudad, nació la necesidad de una identidad espiritual propia. Cada ciudad mesopotámica tenía un dios patrón que la protegía. En el caso de Babilonia, ese dios era Marduk. En aquellos primeros días, Marduk no era el rey de los dioses que llegaría a ser más tarde, era una deidad local, asociada con la agricultura y el sol de la mañana. Sin embargo, a medida que el poder de la ciudad aumentaba, también lo hacía la importancia de su dios. Los reyes empezaron a construirle un templo digno, el Esagila, que significa la casa cuya cabeza está en lo alto. Querían que Marduk fuera visto como un protector poderoso y justo, capaz de competir con los antiguos dioses sumerios. Los primeros 5 reyes de la dinastía amorrea trabajaron con paciencia. No buscaron grandes conquistas militares de inmediato, sino que se centraron en la diplomacia y el fortalecimiento interno. Babilonia se movía con cautela en el complejo tablero político de la época. A veces pagaba tributo a vecinos más fuertes, otras veces formaba alianzas temporales para debilitar a un rival común. Era una política de supervivencia inteligente que permitía que la ciudad acumulara riqueza y conocimiento sin desgastar sus recursos en guerras innecesarias. Durante casi 100 años, Babilonia se preparó, absorbiendo la cultura de sus predecesores y perfeccionando su administración. Este periodo de formación fue crucial. En las escuelas de escribas de Babilonia se copiaban los antiguos textos sumerios, pero se empezaba a escribir una literatura propia. Los administradores desarrollaron métodos más precisos para registrar las deudas, las propiedades y los contratos comerciales. El orden se estaba convirtiendo en la marca de la casa. Babilonia no buscaba ser la más violenta, sino la más organizada y la más sagrada. La idea de la puerta de Dios se estaba materializando en una burocracia eficiente y en un culto religioso que unificaba a la población. Hacia el final del reinado de Sin-Muballit, el 5º rey de la dinastía, Babilonia ya no era una aldea insignificante. Era una potencia regional respetada, con una economía sólida y una posición estratégica que todos envidiaban. Pero el mundo de Mesopotamia estaba a punto de cambiar drásticamente. Las antiguas potencias del sur y del este estaban en conflicto y el equilibrio de poder era frágil. Hacía falta un líder que fuera capaz de dar el siguiente paso, alguien que no solo defendiera las murallas, sino que extendiera el nombre de Babilonia por toda la llanura, convirtiendo el orden local en una ley universal. En el año 1792 antes de nuestra era, un joven príncipe ascendió al trono tras la muerte de su padre. Su nombre resonaría a través de los milenios y su sombra cubriría no solo a Mesopotamia, sino a toda la historia del derecho y la justicia. Babilonia estaba lista para dejar de ser una promesa y convertirse en un imperio. El escenario estaba puesto para la llegada de Hammurabi, el hombre que tomaría el barro de las orillas del Éufrates y lo convertiría en la piedra angular de la civilización. La puerta de Dios estaba a punto de abrirse de par en par para mostrar al mundo una nueva forma de gobernar. En el año 1792 antes de nuestra era, el trono de Babilonia pasó a manos de un joven que estaba destinado a cambiar para siempre la noción de lo que significa ser un gobernante. Su nombre era Hammurabi. Al recibir el mando de su padre, heredó una ciudad fuerte y bien ubicada, pero rodeada de potencias militares que la superaban en tamaño y veteranía. Hammurabi no era un conquistador impulsivo, era un estratega paciente que entendía que para ser un gran guerrero, primero había que ser un excelente administrador. Durante los primeros 30 años de su reinado, el mundo apenas escuchó el sonido de las espadas de Babilonia. Pero fue en ese largo periodo de calma aparente donde se forjaron los cimientos de la gloria más duradera de Mesopotamia.
Hammurabi comenzó su labor mirando hacia adentro, hacia las calles y los campos de su propio pueblo. Sabía que la lealtad de sus ciudadanos no se ganaba con miedo, sino con estabilidad y prosperidad. Su prioridad absoluta fue la infraestructura. En el mundo antiguo, la infraestructura se resumía en una palabra: agua. El Éufrates era el corazón de la ciudad, pero un río sin control era un peligro constante. Hammurabi dedicó sus primeros años a excavar canales masivos para llevar el agua a las tierras más secas y evitar las inundaciones catastróficas. Uno de sus proyectos más famosos fue un canal al que llamó con orgullo Hammurabi es la abundancia del pueblo. Para que entendamos la magnitud de esta obra, no se trataba solo de cavar zanjas, era un sistema de ingeniería complejo que permitía que miles de nuevas hectáreas fueran cultivadas, asegurando que Babilonia nunca pasara hambre. Esta gestión del agua tenía un trasfondo político muy profundo. Al controlar los canales, Hammurabi controlaba la vida misma. Quien tiene el poder de abrir o cerrar el paso del agua decide quién prospera y quién fracasa. Mientras construía estos sistemas, también fortaleció las murallas de la ciudad, convirtiendo a Babilonia en una fortaleza inexpugnable. Pero mientras los albañiles trabajaban con el barro, Hammurabi trabajaba con las palabras. Se convirtió en un maestro de la diplomacia, una palabra que describe el arte de negociar y hacer acuerdos para evitar la guerra o ganarla antes de empezar. Hammurabi entendió que Mesopotamia era como un tablero de ajedrez lleno de piezas peligrosas. Al sur estaba el poderoso reino de Larsa, al este, los elamitas, y al norte, la ciudad de Mari. En lugar de enfrentarlos a todos a la vez, Hammurabi practicó un juego de alianzas constantes. Enviaba cartas, intercambiaba regalos y firmaba tratados de amistad que duraban exactamente el tiempo que él necesitaba. A veces se aliaba con Larsa para contener a los elamitas y otras veces apoyaba a Mari para mantener a raya a sus vecinos. Era un observador meticuloso que esperaba el momento exacto en que sus rivales se desgastaran entre sí para intervenir. Sus espías estaban en todas las cortes y su red de mensajeros mantenía al rey informado de cada movimiento en la llanura. Después de 3 décadas de preparación silenciosa, el equilibrio de poder se rompió. Alrededor de su año 30 de reinado, Hammurabi decidió que ya no sería el aliado de nadie, sino el señor de todos. El detonante fue la invasión de los elamitas, quienes intentaron apoderarse del sur de Mesopotamia. Hammurabi, en lugar de retroceder, movilizó a su ejército, que ahora era una fuerza profesional y bien alimentada gracias a sus reformas agrícolas. Tras derrotar a los elamitas, no regresó a casa para celebrar. Continuó su marcha hacia el sur y conquistó Larsa, unificando bajo su mando las antiguas tierras de Sumeria y Akkad. Por primera vez en siglos, el sur de Mesopotamia tenía un solo dueño. La campaña militar no se detuvo ahí. Hammurabi giró sus ojos hacia el norte, hacia el reino de Mari, con quien había mantenido una alianza de años. La historia nos dice que Hammurabi no sentía odio personal por sus rivales, simplemente veía en la unidad la única forma de acabar con el caos constante de las guerras entre ciudades. Conquistó Mari, destruyó sus palacios y sometió a las tribus del norte. En menos de una década, Babilonia pasó de ser un reino regional a ser el centro de un imperio que abarcaba casi toda la cuenca de los ríos Tigris y Éufrates. El joven que empezó construyendo canales ahora gobernaba sobre millones de personas de diferentes lenguas y costumbres. Sin embargo, Hammurabi sabía que un imperio ganado por la espada suele morir por la espada si no tiene algo más fuerte que lo mantenga unido. Al unificar Mesopotamia, se encontró con un problema enorme: ¿cómo gobernar a tantos pueblos distintos que tenían sus propias leyes y tradiciones? Si cada ciudad seguía juzgando a su manera, el caos regresaría tarde o temprano. Aquí es donde el genio de Hammurabi brilló con más fuerza. Decidió que su voluntad no sería un capricho del momento, sino una ley escrita que todos pudieran conocer.
Quería ser recordado no como un carnicero de pueblos, sino como un rey de justicia. Para consolidar esta visión, Hammurabi elevó la figura de su dios, Marduk, a una posición de honor. Al presentar sus conquistas como un mandato divino, dio a su imperio una justificación moral. Pero su verdadera arma no fue la religión, sino el orden administrativo. Creó una red de jueces y gobernadores que debían rendir cuentas directamente ante él. Hammurabi era un rey que leía informes y corregía injusticias personales. Se dice que cualquier ciudadano, por pobre que fuera, podía apelar al rey si sentía que un funcionario lo había tratado injustamente. Este sentido de responsabilidad personal hacia sus súbditos fue lo que realmente domó el caos de Mesopotamia. Babilonia ya no era solo un lugar, era el centro de una idea nueva, el Estado como protector de la ley. Con el imperio unificado y la paz establecida, Hammurabi estaba listo para grabar sus pensamientos en la piedra, creando el documento más famoso de la antigüedad. Hammurabi sabía que las palabras grabadas en la memoria de los hombres podían alterarse con el tiempo, pero lo que se esculpe en la roca permanece inamovible. Para que su imperio no dependiera solo de su presencia física, ordenó la creación de un monumento que se convertiría en el testamento más importante de la civilización antigua. Una estela de basalto negro de más de 2 metros de altura. Este bloque de piedra oscura, pulido hasta brillar, contenía casi 300 leyes que regulaban cada aspecto imaginable de la vida cotidiana. No era solo un libro de reglas, era un mensaje visual de poder y orden. En la parte superior de la estela, Hammurabi mandó tallar una escena que todo el mundo pudiera entender. Él mismo aparece de pie frente a Chamas, el dios del sol y de la justicia. En la imagen, Chamas está sentado en su trono y le entrega al rey una vara y un anillo, que eran los símbolos de la medida y la construcción. El mensaje era directo: las leyes no eran un invento del rey, sino un regalo divino para asegurar que el fuerte no oprimiera al débil. El código comenzaba con una declaración de intenciones. Hammurabi se presentaba como el pastor que traía la paz y la justicia a su pueblo. El texto utilizaba un lenguaje muy claro de: si ocurre esto, entonces pasará aquello. Esta estructura eliminaba la duda y la interpretación caprichosa de los jueces. La base de gran parte del código era lo que hoy conocemos como la ley del talión, que se resume en la famosa frase de ojo por ojo, diente por diente. Para los hombres de Babilonia, esto no era crueldad, sino una forma de justicia proporcional. Antes de estas leyes, si una persona hería a otra, las familias solían iniciar guerras de venganza que duraban generaciones. Hammurabi puso fin a ese ciclo al establecer que el Estado era el único que podía impartir el castigo, y que ese castigo debía ser igual al daño causado. Sin embargo, la justicia en Babilonia no era igual para todos, porque la sociedad estaba dividida en 3 escalones muy marcados. En la cima estaban los Awilu, que eran los hombres libres de clase alta, los propietarios de tierras y los funcionarios. Un escalón más abajo se encontraban los Muskenu, ciudadanos libres pero que no poseían grandes riquezas y a menudo dependían del Estado. En la base estaban los Bardu, o esclavos. El código era muy específico: si un hombre de clase alta hería a otro igual, se le aplicaba la ley del talión de forma estricta. Pero si un hombre rico hería a un esclavo, el castigo solía ser una multa económica pagada al dueño del esclavo. A pesar de esta desigualdad que hoy nos parece injusta, el código fue revolucionario porque protegía a los esclavos de abusos extremos y les permitía, en ciertos casos, poseer sus propios ahorros para comprar su libertad algún día. Hammurabi se preocupó especialmente por la familia y la propiedad, los 2 pilares de la estabilidad social. El código establecía contratos de matrimonio obligatorios para que las mujeres no quedaran desamparadas. Si un hombre quería divorciarse de su esposa, debía devolverle su dote para que ella pudiera sobrevivir.
También había leyes muy estrictas para proteger a los huérfanos y a las viudas, asegurando que los parientes ambiciosos no les robaran sus bienes. El rey quería que Babilonia fuera vista como un lugar seguro donde la ley cuidaba de los más vulnerables. El Estado se convertía así en una figura paterna que vigilaba el bienestar de todos sus hijos. El comercio y la industria también estaban bajo la lupa de la ley. Hammurabi reguló los intereses de los préstamos para evitar que los prestamistas abusivos arruinaran a los agricultores. Si una cosecha se perdía por una inundación o una sequía, la ley permitía que el agricultor no pagara intereses ese año. También había normas sorprendentes sobre la construcción. Si un arquitecto construía una casa de forma descuidada y la casa se derrumbaba matando al dueño, el arquitecto era condenado a muerte. Esta exigencia de responsabilidad profesional obligaba a los artesanos de Babilonia a ser los mejores del mundo. Nada se dejaba al azar, desde el salario de un barquero hasta el precio de un buey, todo estaba registrado en el basalto negro. El código se colocó originalmente en el templo de Marduk en Babilonia, para que cualquiera que tuviera una queja pudiera ir y leerlo, o pedir a un escriba que se lo leyera. Hammurabi decía en el texto, que el hombre que tenga un pleito venga ante mi estatua y lea mi inscripción para que su corazón se tranquilice. Quería eliminar el miedo a lo desconocido. La ley ya no era un secreto guardado por los poderosos, sino un conocimiento público. Esto creó una sensación de orden que permitió que Babilonia prosperara durante siglos. La gente sabía a qué atenerse y los delincuentes sabían exactamente cuál sería su destino. Incluso la negligencia médica estaba contemplada. Si un cirujano realizaba una operación con un bisturí de bronce y el paciente moría o perdía un ojo, al médico se le podían cortar las manos. Esto aseguraba que solo los más capacitados se atrevieran a ejercer la medicina, un oficio que en Babilonia mezclaba la ciencia con la magia. El código de Hammurabi no solo era un conjunto de castigos, era un manual de comportamiento que buscaba la armonía. Al unificar las leyes de tantas ciudades distintas, Hammurabi logró que un comerciante de Ur y uno de Babilonia pudieran hacer negocios bajo las mismas reglas, creando el mercado más sólido de la antigüedad. Al final de la estela, Hammurabi lanzó una advertencia a los futuros reyes: aquellos que respetaran sus leyes serían bendecidos por los dioses, pero aquellos que las borraran o las ignoraran sufrirían las peores maldiciones. Esta obsesión por la permanencia fue lo que permitió que el código sobreviviera incluso cuando el imperio de Hammurabi se fragmentó tras su muerte. Otros pueblos que conquistaron la región más tarde no destruyeron la estela, sino que la estudiaron y la respetaron. El basalto negro de Babilonia enseñó al mundo que la fuerza de un imperio no reside solo en sus ejércitos, sino en la solidez de su justicia. Con la ley establecida, la vida en la ciudad fluyó con una nueva confianza, permitiendo que sus habitantes se enfocaran en entender los misterios del cuerpo y del espíritu. En las bulliciosas calles de Babilonia, la enfermedad no se veía simplemente como un fallo del cuerpo, sino como una batalla entre el individuo y fuerzas invisibles. Para los babilonios, estar enfermo significaba que un dios se había alejado del paciente o que un demonio había encontrado una grieta por donde entrar. Por eso, el arte de curar era una danza constante entre el conocimiento práctico de las plantas y el poder místico de los rituales. No existía una frontera clara entre la ciencia y la religión, ambas eran herramientas necesarias para devolver la armonía a una vida rota. Cuando alguien caía enfermo, podía recurrir a dos tipos de especialistas. El primero era el asipu, a quien hoy llamaríamos un exorcista o un sacerdote sanador. Su función principal era diagnosticar la causa espiritual del mal. El asipu visitaba al paciente y observaba los signos: qué tipo de sueños había tenido. ¿Había roto algún tabú o cometido una injusticia? Mediante el uso de amuletos, inciensos y salmos sagrados, intentaba reconciliar al enfermo con las divinidades o expulsar al espíritu maligno. Para un babilonio,
estas ceremonias eran tan reales y necesarias como cualquier medicina, ya que trataban la raíz del problema que, según ellos, estaba en el alma. El segundo especialista era el asu, el médico práctico o farmacéutico de la época. A diferencia del exorcista, el asu se centraba en los síntomas físicos. Era un experto en la botánica y la mineralogía de la llanura mesopotámica. Gracias a cientos de tablillas de arcilla que han sobrevivido hasta nuestros días, sabemos que los médicos de Babilonia tenían un conocimiento asombroso. Registraban recetas detalladas para tratar problemas digestivos, infecciones en los ojos, heridas y dolores musculares. Utilizaban ingredientes como el aceite de sésamo, la mostaza, el ajo, el regaliz y la miel. Sabían que el calor podía aliviar el dolor y que ciertas resinas ayudaban a limpiar las llagas, evitando que se pudrieran. El proceso de curación a menudo combinaba ambos mundos. Un paciente podía recibir una cataplasma de hierbas preparada por el asu, mientras el asipu recitaba un hechizo para que la medicina tuviera efecto. Esta colaboración muestra que Babilonia no despreciaba la observación física, sino que la integraba en su visión espiritual del universo. En las escuelas de medicina, que solían estar ligadas a los templos, los estudiantes debían memorizar largos manuales de diagnóstico. Uno de estos textos, conocido como el Tratado de Diagnóstico, organizaba las enfermedades de la cabeza a los pies, describiendo con precisión la fiebre, el pulso y el color de la piel, permitiendo al médico predecir si el paciente viviría o moriría. Uno de los aspectos más humanos de la medicina babilonia fue relatado por el historiador griego Heródoto. Él contaba que, en Babilonia, no había hospitales cerrados como los conocemos hoy. En su lugar, cuando alguien padecía una enfermedad extraña que los médicos no podían resolver, se llevaba al enfermo a la plaza pública. Los transeúntes tenían la obligación moral de acercarse y conversar con él. Si alguien había sufrido una enfermedad similar en el pasado o conocía a alguien que la hubiera tenido, compartía su remedio y sus consejos. Era una forma primitiva de conocimiento colectivo, donde toda la ciudad participaba en el bienestar del individuo. Nadie podía pasar al lado de un enfermo en silencio, la comunidad era el primer escudo contra el dolor. La farmacia de Babilonia era vasta y experimental. No solo usaban plantas, sino también minerales pulverizados y productos animales como la leche o la grasa de buey. Para tratar infecciones de garganta, podían recetar gárgaras con vinagre y sal, para dolores de cabeza, compresas de hierbas aromáticas. Sin embargo, la medicina también tenía un lado oscuro de responsabilidad legal. Como establecía el Código de Hammurabi, el médico era responsable del resultado de sus acciones. Si un cirujano realizaba una operación exitosa en un noble, recibía una recompensa generosa, pero si el paciente perdía un ojo o moría por una negligencia, el médico podía sufrir castigos físicos severos. Esta presión obligaba a los profesionales a ser extremadamente cautelosos y a registrar cuidadosamente cada éxito y cada fracaso para aprender de ellos. La anatomía también se estudiaba, aunque de una forma peculiar. Gran parte del conocimiento sobre los órganos internos procedía de la observación de animales sacrificados, especialmente el hígado de las ovejas. Los babilonios creían que el hígado era el centro de la sangre y el lugar donde se reflejaba la voluntad de los dioses. Al estudiar su forma, color y marcas, los sacerdotes médicos intentaban entender no solo el destino de un paciente, sino el de toda la nación. Aunque esto nos parezca superstición, esta práctica fomentó un hábito de observación detallada y registro sistemático que fue la base de la futura investigación científica. La higiene también jugaba un papel importante, aunque no comprendieran la existencia de los microbios. Sabían que el agua estancada era peligrosa y que la limpieza del cuerpo ayudaba a prevenir infecciones. En las casas de los más ricos, se han encontrado restos de lo que parecen ser sistemas rudimentarios de drenaje y lugares para el aseo personal.
El uso de aceites perfumados no era solo una cuestión de vanidad, sino una forma de proteger la piel del sol abrasador y de mantenerla libre de parásitos. Para un babilonio, la limpieza física estaba estrechamente ligada a la pureza espiritual. Incluso los niños tenían sus propios cuidados médicos. Se han encontrado amuletos diseñados para proteger a los bebés de los demonios de la fiebre, pero también instrucciones sobre cómo alimentar a un niño débil y cómo tratar las erupciones cutáneas infantiles con ungüentos suaves. La medicina en Babilonia era una ciencia viva, que se adaptaba y crecía con cada generación. No buscaban solo curar la herida, sino restaurar el equilibrio entre el hombre, su entorno y los dioses que gobernaban el destino. Este profundo interés por el orden y la medida que aplicaban al cuerpo humano no se detenía en la piel. Los babilonios sentían que el mismo ritmo que regía el pulso del hombre también gobernaba el movimiento de los astros y la estructura de los números. Su obsesión por diagnosticar y medir los llevó a mirar más allá de lo visible, hacia el cielo y hacia los secretos de las matemáticas. Así como buscaban la proporción en la salud, buscaron la proporción en el universo entero, desarrollando herramientas para medir la realidad que todavía utilizamos hoy en día. La misma precisión que los babilonios aplicaban para curar una herida o interpretar un sueño, la llevaron hacia las estrellas y los números. Para ellos, el universo no era un caos de eventos azarosos, sino un inmenso mecanismo de relojería diseñado por los dioses. Entender ese mecanismo era la clave para la supervivencia de la ciudad. El orden era la obsesión de Babilonia, y para cuantificar ese orden necesitaban un lenguaje universal, las matemáticas. Pero mientras nosotros hoy contamos en base 10, probablemente porque tenemos 10 dedos en las manos, los babilonios eligieron un camino mucho más ingenioso y sofisticado. Ellos decidieron que el número maestro del universo sería el 60. ¿Por qué el 60? Esta elección no fue un capricho. El número 60 es lo que los matemáticos llaman un número altamente compuesto. De forma sencilla, esto significa que es increíblemente fácil de dividir. Se puede partir en 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30 partes exactas. Para un administrador babilonio que tenía que repartir raciones de grano entre un grupo de trabajadores, o para un arquitecto que debía dividir un terreno de forma justa, el 60 era la herramienta perfecta. Evitaba las fracciones complicadas y permitía un cálculo mental rápido y preciso. Este sistema sexagesimal se convirtió en la columna vertebral de toda su civilización. Cada vez que miramos un reloj o consultamos una brújula, estamos hablando el idioma de la antigua Babilonia. Ellos decidieron que la hora debía dividirse en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Lograron algo asombroso, capturaron el flujo invisible del tiempo y lo encerraron en una estructura numérica que todavía utilizamos 4000 años después. Pero su ambición no se detuvo en el tiempo, también quisieron medir el espacio. Al observar el movimiento del Sol y las estrellas, dividieron el círculo en 360 grados. Esta medida no fue elegida al azar, se aproximaba mucho a los días que tiene un año y permitía que los cálculos astronómicos fueran elegantes y exactos. Los sacerdotes astrónomos de Babilonia pasaban las noches en lo alto de sus templos, observando el firmamento con una paciencia infinita. Para ellos, el cielo era una tablilla de arcilla gigante donde los dioses escribían el destino del mundo. Llamaban a las estrellas la escritura celestial. Con el tiempo, sus observaciones se volvieron tan precisas que pudieron identificar los ciclos de los planetas y predecir eclipses con una exactitud que todavía hoy nos maravilla. No tenían telescopios, pero tenían una disciplina matemática feroz. Registraban cada movimiento en tablillas de arcilla, creando diarios astronómicos que se extendían por siglos. Gracias a este registro histórico, comprendieron que el cosmos se movía en ritmos predecibles, eliminando el terror que los pueblos antiguos sentían ante los fenómenos celestes.
El conocimiento matemático se infiltró en todos los rincones de la vida diaria. En las escuelas de escribas, los estudiantes resolvían problemas complejos que hoy consideraríamos de nivel secundario. Aprendían a calcular el volumen de un canal de riego, el área de un campo de cultivo trapezoidal o la cantidad de ladrillos necesaria para levantar una muralla. Incluso desarrollaron una forma temprana de lo que hoy conocemos como el teorema de Pitágoras, siglos antes de que Pitágoras naciera en Grecia. No buscaban la teoría pura por placer, buscaban soluciones para los problemas reales de una metrópolis que crecía sin parar. La matemática era la tecnología que permitía que la ciudad no se hundiera en el desorden. Pero su mayor logro fue la invención del valor posicional. En la mayoría de los sistemas de numeración antiguos, escribir números grandes era una tarea pesadilla. Los babilonios simplificaron esto haciendo que el valor de un símbolo dependiera de su posición, tal como hacemos nosotros hoy con nuestras unidades, decenas y centenas. Aunque no llegaron a usar un cero tal como lo entendemos ahora, utilizaban un espacio o un signo especial para indicar que una posición estaba vacía. Esta innovación permitió realizar operaciones matemáticas complejas, como multiplicaciones y divisiones de grandes cifras, con una facilidad que ninguna otra cultura de su tiempo podía igualar. La astronomía babilonia también dio origen al zodiaco. Dividieron la franja del cielo por donde pasan el Sol y los planetas en 12 secciones iguales, asociando cada una con una constelación. Lo que hoy vemos en los horóscopos de los periódicos nació como una ciencia de estado en las orillas del Éufrates. Para ellos, el zodiaco era un calendario perfecto que marcaba el inicio de las siembras, las inundaciones y las festividades religiosas. Cada constelación tenía un significado y una influencia. Esta conexión entre el cielo y la tierra reforzaba la idea de que Babilonia era el centro de un orden cósmico superior. Toda esta sabiduría no se quedó encerrada en los templos. Los comerciantes babilonios llevaban sus tablillas de cuentas y sus métodos de cálculo a lo largo de todas las rutas comerciales. Gracias a ellos, el sistema de pesas y medidas de Babilonia se convirtió en el estándar de todo el Oriente Próximo. La plata, que se usaba como una forma temprana de moneda, se pesaba en unidades llamadas ciclos y talentos, siguiendo siempre la lógica del 60. Este lenguaje de los números permitió que el comercio floreciera, uniendo a pueblos de diferentes lenguas bajo una misma forma de medir el valor y la riqueza. La herencia matemática de Babilonia es el cimiento invisible sobre el que se construyó la ciencia moderna. Cuando los griegos empezaron a interesarse por el universo, no empezaron de cero, viajaron a Mesopotamia para aprender de los caldeos. El mismo orden que Hammurabi impuso en las leyes de los hombres, los matemáticos lo encontraron en las leyes de los números y los astros. Babilonia le dio al mundo una brújula mental. Sin embargo, toda esta estructura de luz y lógica estaba a punto de enfrentar su prueba más difícil. El orden que tanto habían trabajado por construir se vería amenazado por el ascenso de nuevas potencias que no buscaban la armonía de los números, sino la supremacía de la espada. Mientras los escribas anotaban el movimiento de los planetas, en el norte empezaba a crecer una sombra que pondría fin a la paz de la llanura. La muerte de Hammurabi marcó el inicio de un lento declive para el primer imperio babilónico. Sus sucesores, aunque intentaron mantener el orden, se enfrentaron a una realidad que superaba sus capacidades. El sistema de canales, que era la base de la riqueza de la ciudad, requería una vigilancia y un mantenimiento que solo una autoridad central fortísima podía garantizar. Poco a poco, las ciudades del sur empezaron a rebelarse. El territorio bajo el mando de Babilonia se redujo a la región central de Mesopotamia. La paz que Hammurabi había soñado como eterna se fragmentó bajo el peso de las inundaciones, las plagas, la presión de pueblos extranjeros que veían en la llanura un botín irresistible. El golpe final para la dinastía de Hammurabi llegó de una forma inesperada.
En el año 1595 antes de nuestra era, un ejército proveniente de las lejanas montañas de Anatolia, en la actual Turquía, descendió por el Éufrates. Eran los hititas, liderados por su rey Mursili y no buscaban conquistar el territorio para quedarse, sino realizar una incursión de saqueo rápida devastadora. Entraron en Babilonia, saquearon sus templos, se llevaron los tesoros acumulados durante siglos, partieron tan rápido como habían llegado, dejando tras de sí una ciudad humillada sin mando. Este vacío de poder fue aprovechado por los casitas, un pueblo montañés que terminaría gobernando Babilonia durante más de 400 años. A diferencia de los hititas, los casitas no fueron destructores. Al contrario, quedaron fascinados por la cultura que encontraron. Adoptaron la lengua acadia, reconstruyeron los templos de Marduk, preservaron los antiguos textos científicos literarios. Durante su largo gobierno, Babilonia dejó de ser una potencia militar expansiva para convertirse en el centro cultural diplomático del mundo antiguo. Era una época de estabilidad, pero también de una peligrosa complacencia. Mientras Babilonia se enfocaba en sus ritos, su refinada burocracia, en el norte, en las tierras altas del Tigris, una nueva sombra empezaba a crecer con una ferocidad nunca antes vista: el imperio asirio. Los asirios eran un pueblo forjado en la guerra constante. Para ellos, el orden no era una cuestión de leyes escritas en piedra, sino de dominio absoluto a través del terror, la disciplina militar. Consideraban que su dios, Asur, les había encomendado la misión de someter al mundo entero. A medida que Asiria se fortalecía, su relación con Babilonia se volvió una mezcla de admiración-odio. Admiraban a Babilonia como la madre de su propia cultura, pero odiaban su orgullo, su constante resistencia a ser dominada. Babilonia era el símbolo de la sabiduría antigua, mientras que Asiria era el músculo de una nueva era de hierro. El conflicto estalló de forma intermitente durante siglos. Hubo reyes asirios que intentaron gobernar Babilonia con respeto, proclamándose reyes de ambas tierras, pero los babilonios nunca aceptaron de buen grado el mando del norte. Para un ciudadano de Babilonia, los asirios eran bárbaros con armadura. Las revueltas eran constantes, la respuesta de Asiria se volvía cada vez más violenta. El punto más dramático de esta relación ocurrió en el año 689 antes de nuestra era, bajo el reinado del rey asirio Senaquerib. Cansado de las constantes rebeliones de la ciudad, Senaquerib tomó una decisión que horrorizó al mundo antiguo: ordenó la destrucción total de Babilonia. No se conformó con derribar las murallas. Senaquerib mandó incendiar los templos, demoler los palacios, arrojar los escombros al río Éufrates para que no quedara rastro de la ciudad. Lo más doloroso para los babilonios fue el robo de la estatua de Marduk, que fue llevada como trofeo a la capital asiria, Nínive. Para el pensamiento de la época, si la estatua no estaba en su templo, el dios había abandonado a su pueblo. Babilonia, la puerta de Dios, se convirtió en un campo de ruinas cubierto de agua lodo. Parecía que la historia de la ciudad había terminado para siempre, enterrada bajo la rabia del norte. Sin embargo, el destino de Babilonia era más fuerte que la espada asiria. El hijo de Senaquerib, Asaradón, ascendió al trono en medio de un profundo sentimiento de culpa religiosa. Muchos en la corte asiria creían que la destrucción de la ciudad sagrada había traído la ira de los dioses. Asaradón decidió que su misión sería reparar el pecado de su padre. Inició un proyecto masivo de reconstrucción, devolviendo a los babilonios sus tierras, ordenando que el templo de Marduk fuera levantado de nuevo. La ciudad renació de sus cenizas con una rapidez asombrosa, impulsada por un sentimiento de orgullo herido, la convicción de que su cultura era invencible. A pesar de la reconstrucción, la tensión persistió. El hermano de Asaradón, que gobernaba Babilonia como vasallo de Asiria, volvió a rebelarse contra el mando central de Nínive, lo que llevó a otro asedio brutal. La ciudad sufrió hambre, desesperación,
pero resistió con una tenacidad que desgastó la paciencia asiria. Babilonia se estaba convirtiendo en la herida abierta que Asiria no podía cerrar. Los años de dominio asirio fueron una escuela de sufrimiento que preparó a Babilonia para un cambio radical. La ciudad comprendió que mientras Asiria existiera, nunca habría paz real en la llanura. El final de la sombra asiria llegó cuando un líder de origen caldeo, llamado Nabopolassar, tomó el mando de Babilonia. En lugar de limitarse a defender sus muros, formó una gran alianza con los medos del este, otros pueblos cansados de la crueldad de Nínive. En una serie de campañas relámpago, la maquinaria de guerra asiria, que parecía eterna, colapsó. Nínive fue arrasada, el imperio que había aterrorizado a Mesopotamia desapareció de la faz de la tierra. Babilonia no solo había sobrevivido a sus captores, sino que ahora se encontraba sola en la cima, lista para reclamar su lugar como la dueña absoluta del mundo. Con la caída de Asiria, Babilonia entró en su etapa más brillante. Nabopolassar había despejado el camino, pero sería su hijo quien llevaría a la ciudad a niveles de gloria que eclipsarían todo lo hecho por Hammurabi. La humillación de los siglos de dominio extranjero se transformó en un frenesí de construcción-expansión. Babilonia estaba a punto de convertirse en la maravilla del mundo, una metrópolis de oro lapislázuli que dejaría a todos los que la vieran sin aliento. El escenario estaba listo para la llegada de Nabucodonosor II, el rey que convertiría el barro en una joya eterna. El gran león de Asiria, que durante siglos había devorado naciones enteras, estaba finalmente viejo y sangrando. Sus fronteras eran demasiado extensas para ser defendidas y el odio que había sembrado en cada rincón de Mesopotamia estaba a punto de convertirse en una tormenta imparable. En el sur, en las tierras pantanosas cerca del Golfo Pérsico, un líder de un pueblo conocido como los caldeos observaba este declive con una mezcla de paciencia y ambición. Su nombre era Nabopolassar. Él no era un príncipe de sangre real antigua, sino un hombre de acción que entendía que el momento de Babilonia había llegado. En el año 626 antes de nuestra era, aprovechando el caos sucesorio en la corte asiria, Nabopolassar se proclamó rey de Babilonia, encendiendo la mecha de una revolución que borraría del mapa al imperio más temido de la antigüedad. Nabopolassar sabía que Babilonia sola no podría derribar los muros de Nínive. Necesitaba aliados que compartieran su deseo de venganza. Miró hacia el este, hacia las montañas de Irán, donde los medos, un pueblo guerrero y en ascenso, también sufrían bajo el yugo asirio. Mediante una diplomacia magistral, Nabopolassar selló una alianza con el rey medo Ciaxares. Para unir a los dos pueblos, el hijo de Nabopolassar, el joven Nabucodonosor, se casó con la princesa meda Amitis. Esta unión no fue solo un evento social, fue una sentencia de muerte para Asiria. Por primera vez en la historia, las fuerzas del sur y del este se unieron en un solo puño decidido a golpear el corazón del norte. La guerra que siguió fue de una violencia extrema. Los babilonios y los medos avanzaron por la cuenca del Tigris, tomando una tras otra las fortalezas que los asirios consideraban inexpugnables. La maquinaria de guerra asiria, basada en el terror y los carros de hierro, se vio superada por la furia de pueblos que ya no tenían nada que perder. El clímax de esta campaña ocurrió en el año 612 antes de nuestra era, cuando las fuerzas aliadas llegaron a las puertas de Nínive, la capital asiria. Nínive era entonces la ciudad más grande y lujosa del mundo, protegida por murallas colosales y torres que parecían tocar las nubes. Pero dentro de esos muros, el miedo era más fuerte que la piedra. El asedio de Nínive duró 3 meses. Se dice que los atacantes desviaron las aguas del río Joser para debilitar los cimientos de las murallas. Cuando finalmente un sector de la muralla colapsó, la marea de soldados babilonios y medos entró en la ciudad. Lo que siguió fue una destrucción total, un reflejo exacto de lo que los asirios habían hecho a Babilonia décadas atrás.
Los palacios fueron incendiados, las bibliotecas de arcilla quedaron sepultadas bajo los escombros y el último rey asirio, según la leyenda, se lanzó a las llamas de su propio palacio antes de ser capturado. La caída de Nínive fue un evento tan sísmico que las noticias viajaron por todo el mundo antiguo como un trueno. El imperio que parecía eterno había desaparecido en una sola noche de fuego y sangre. Nabopolassar regresó a Babilonia como un libertador. Pero su tarea no era solo destruir, sino reconstruir. Encontró una ciudad que todavía conservaba las cicatrices del dominio asirio y se propuso borrar hasta el último rastro de su humillación. Su primer gran acto simbólico fue la restauración del Festival de Akitu, la fiesta del Año Nuevo Babilónico. En este ritual, el rey debía humillarse ante el dios Marduk para recibir de nuevo el mando sobre la tierra. Nabopolassar quería dejar claro que el orden sagrado había vuelto y que Babilonia era, una vez más, el lugar donde se decidía el destino del mundo. El rey dedicó gran parte de sus energías a la infraestructura de la ciudad. Ordenó la limpieza de los canales que se habían obstruido durante los años de guerra y comenzó la reconstrucción del Etemenanki, el gran sigurat de Babilonia que había quedado en ruinas. En sus inscripciones, Nabopolassar hablaba con humildad pero con una firmeza absoluta: «Yo soy Nabopolassar, el rey de Babilonia, el que ha sacudido el yugo de Asiria». Quería ser recordado no como un guerrero cruel, sino como el hombre que devolvió a Mesopotamia su centro de gravedad. Bajo su mando, Babilonia dejó de ser una provincia rebelde para convertirse en la capital de un nuevo imperio, el Imperio Neobabilónico. Sin embargo, el fin de Asiria dejó un vacío que otros imperios intentaron llenar. Egipto, que había sido aliado de los asirios al final de la guerra por temor al ascenso de Babilonia, intentó avanzar por la costa de Canaán para frenar la expansión de Nabopolassar. El anciano rey, sintiendo que sus fuerzas fallaban, confió el mando del ejército a su hijo mayor, Nabucodonosor. El joven príncipe demostró ser un líder militar excepcional. En la batalla de Carquemis, en el año 605 antes de nuestra era, Nabucodonosor aplastó a los restos del ejército egipcio y asirio, asegurando que nadie en el oeste pudiera desafiar el poder de Babilonia. Mientras Nabucodonosor celebraba su victoria en la frontera, llegó la noticia de que su padre, Nabopolassar, había muerto en Babilonia. El príncipe cabalgó a través del desierto con una velocidad asombrosa para llegar a la capital y reclamar el trono antes de que surgiera cualquier disputa. Su llegada a la ciudad marcó el inicio de la era más esplendorosa de la historia mesopotámica. Nabopolassar había despejado el terreno y eliminado a los enemigos, ahora le tocaba a su hijo convertir a Babilonia en la joya de la humanidad. El barro que Nabopolassar había empezado a moldear estaba a punto de convertirse en oro y lapislázuli bajo las manos del nuevo monarca. La transición de poder fue pacífica y llena de esperanza. Los ciudadanos de Babilonia vieron en el cambio de mando la señal de que los dioses finalmente les habían perdonado. El sentimiento de opresión que había durado siglos se evaporó, dejando paso a una energía creativa que no se había visto desde los tiempos de Hammurabi. Babilonia estaba lista para expandirse, para construir y para brillar. Nabopolassar había sido el trueno que anunció la tormenta, su hijo sería el sol que iluminaría una nueva edad de oro que todavía hoy, miles de años después, seguimos recordando con asombro. El escenario estaba listo para que el nombre de Babilonia se grabara para siempre en la memoria eterna del mundo. Cuando el joven Nabucodonosor II regresó a toda prisa desde las fronteras de Egipto para reclamar su trono, no solo traía consigo el mando del ejército, sino una visión que superaba cualquier cosa que Mesopotamia hubiera visto antes. Su padre, Nabopolassar, había ganado la libertad de Babilonia, pero Nabucodonosor quería algo más, quería que el nombre de su ciudad fuera eterno. Durante sus 43 años de reinado, Babilonia dejó de ser una ciudad recuperada para convertirse en el epicentro de un imperio que dominaba desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo.
Sin embargo, su verdadera obsesión no eran las fronteras de sus mapas, sino los muros de su capital. Él no se veía a sí mismo solo como un guerrero, sino como un arquitecto que debía reflejar la gloria de los dioses en cada ladrillo que colocaba. La Babilonia de Nabucodonosor fue diseñada para deslumbrar a cualquiera que se acercara a ella. En una llanura donde el sol es implacable y el paisaje suele ser de color tierra, el rey decidió inundar la ciudad de colores y texturas preciosas. Bajo su mando, la ciudad se transformó en un hormiguero de actividad constante. Decenas de miles de obreros trabajaban día y noche cosiendo ladrillos en hornos inmensos. Pero estos no eran ladrillos comunes. Nabucodonosor perfeccionó la técnica del vidriado, un proceso donde los ladrillos se cubrían con una mezcla de minerales que, al calentarse, se convertían en una capa de cristal brillante. El color dominante era el azul profundo, un tono que imitaba al lapislázuli, una piedra semipreciosa traída de las lejanas montañas de Afganistán. Ver la ciudad desde la distancia era como ver un zafiro gigante emergiendo de la arena. El rey no escatimó en gastos ni en esfuerzos. Sus barcos navegaban hasta las costas del Líbano para traer los cedros más altos y fuertes, maderas sagradas que se usaban para los techos de los palacios y las grandes puertas de la ciudad. El oro, la plata y las piedras preciosas fluían hacia Babilonia como tributo de las naciones conquistadas. En sus inscripciones, que se han encontrado por miles grabadas en la arcilla, Nabucodonosor no se jacta tanto de los enemigos que mató, sino de los templos que restauró. Él escribió con orgullo: hice que Babilonia fuera la ciudad más brillante del mundo. Llené sus templos de tesoros y elevé sus muros hasta el cielo. Para él, construir era un acto de fe, una forma de asegurar que Marduk, el dios patrón de la ciudad, estuviera satisfecho y protegiera al pueblo. La estructura de la ciudad era un modelo de orden y limpieza. Babilonia estaba dividida en dos partes por el río Eufrates, conectadas por un puente de piedra que en su tiempo fue considerado una maravilla de la ingeniería. Las calles eran anchas y rectas, diseñadas para que las procesiones religiosas pudieran avanzar con majestuosidad. El corazón de este trazado era la vía procesional, un camino sagrado pavimentado con losas de piedra caliza y brecha roja, por donde desfilaban los dioses en el festival de Año Nuevo. Caminar por Babilonia no era solo moverse de un lugar a otro, era participar en un espectáculo de poder y arte. Los muros de los palacios estaban decorados con relieves de leones, toros y dragones, criaturas que simbolizaban la fuerza y la protección divina. Nabucodonosor también entendía que una ciudad hermosa no sirve de nada si no es segura. Por eso, rodeó Babilonia con un sistema de fortificaciones triple que la convirtió en una fortaleza inexpugnable. Las murallas eran tan anchas que, según los cronistas antiguos, en su parte superior podían pasar 2 carros tirados por 4 caballos sin estorbarse. Había torres de vigilancia cada pocos metros y un foso inmenso alimentado por las aguas del río que rodeaba todo el perímetro. La seguridad permitía que la economía floreciera. Babilonia se convirtió en el mercado más importante del mundo antiguo, un lugar donde se podían comprar especias de la India, marfil de África y estaño de las islas lejanas. La riqueza de la ciudad era tal que el nivel de vida de sus habitantes era muy superior al de cualquier otra región. A pesar de su inmenso poder, Nabucodonosor era un hombre que vivía bajo una presión constante. Sus textos revelan a un rey que temía desagradar a los dioses y que se esforzaba por ser visto como un gobernante justo. Un detalle poco conocido es que mandó grabar su nombre en casi todos los ladrillos que se usaron en las obras públicas. Millones de piezas de arcilla llevan la marca, Nabucodonosor, rey de Babilonia, el que provee para los templos. Era su forma de decir que, aunque él muriera, la ciudad siempre recordaría quién la había sacado del barro. Este legado físico era su seguro contra el olvido. Bajo su mando, Babilonia se convirtió en un imán para los sabios y los artistas.
Los astrónomos seguían perfeccionando sus mapas del cielo y los matemáticos calculaban las áreas de los nuevos barrios con una precisión asombrosa. La ciudad no era solo un refugio de piedra, era una cuna de conocimiento. Nabucodonosor fomentó las escuelas de escribas y se aseguró de que las bibliotecas de los templos guardaran el saber acumulado desde los tiempos de los sumerios. Él sabía que un imperio se sostiene con soldados, pero se inmortaliza con la cultura. Nabucodonosor II logró lo que pocos reyes en la historia, reconstruyó el mundo a su imagen y semejanza. Su Babilonia era una ciudad de luz, un oasis de orden en un mundo que solía ser caótico. Sin embargo, en medio de este esplendor, el rey también creó espacios de una belleza tan irreal que la historia terminaría confundiéndolos con mitos. Entre los muros de piedra y los ladrillos de azul brillante, ordenó construir algo que no era para el comercio ni para la guerra, sino para el consuelo del corazón. Estaba a punto de levantar una montaña de flores en medio del desierto, creando una de las leyendas más hermosas de la humanidad. Una maravilla que hablaría de amor y de la capacidad del hombre para desafiar la naturaleza misma. El sol de Mesopotamia no tiene piedad. En una llanura donde el horizonte es una línea infinita de tierra seca y polvo, la vista suele cansarse de la monotonía del color pardo. Sin embargo, en tiempos de Nabucodonosor II, los viajeros que se acercaban a la ciudad por el río Eufrates creían ver algo que desafiaba toda lógica. Una montaña de un verde intenso que parecía flotar sobre las murallas de ladrillo. No eran árboles plantados en el suelo, sino bosques enteros que se elevaban en terrazas escalonadas, desafiando la gravedad y el calor abrasador. Eran los jardines colgantes, una de las maravillas más hermosas jamás creadas, nacida no por una necesidad militar o económica, sino por un profundo sentimiento de amor. La historia cuenta que estos jardines fueron un regalo para la reina Amitis. Ella era una princesa de Media, una tierra lejana situada en las montañas de lo que hoy es Irán, donde abundaban los bosques, las cascadas y el aire fresco de las alturas. Al casarse con Nabucodonosor para sellar la paz entre sus reinos, tuvo que mudarse a la calurosa y plana Babilonia. Amitis pronto cayó en una profunda tristeza, extrañaba el aroma de la tierra húmeda y la sombra de los grandes cedros. El rey, al ver a su esposa consumirse de melancolía, decidió traer la montaña a la llanura. Si su reina no podía volver a las montañas, él construiría una montaña para ella en el corazón de la ciudad. Pero construir un jardín en las alturas era un desafío de ingeniería que parecía imposible para la época. En Babilonia no había piedra, solo ladrillos de barro seco. El primer problema era la humedad. Si plantaban árboles sobre estructuras de ladrillo y los regaban constantemente, el agua ablandaría el barro y todo el edificio se derrumbaría. Para evitarlo, los arquitectos de Nabucodonosor utilizaron una técnica asombrosa. Cubrieron las terrazas con capas de cañas mezcladas con betún, una forma de asfalto natural que abundaba en la región y que funcionaba como un aislante perfecto. Sobre el betún colocaron láminas de plomo y, finalmente, una capa de tierra tan profunda que incluso los árboles más grandes podían hundir sus raíces sin miedo a dañar la estructura. El segundo gran misterio era cómo llevar el agua desde el río Eufrates hasta la cima de las terrazas, que según algunos relatos medían casi 30 metros de altura. Los babilonios desarrollaron un sistema de máquinas elevadoras que funcionaban ocultas dentro de los muros de los jardines. Se cree que utilizaban algo parecido a una noria o una cadena de cubos que subían y bajaban sin cesar, movidos por el esfuerzo de hombres o animales. Este flujo constante de agua alimentaba pequeñas cascadas y canales que bajaban por las terrazas, creando un microclima fresco y húmedo. Mientras afuera la temperatura superaba los 40 grados, dentro de los jardines el aire era suave y perfumado por miles de flores traídas de todos los rincones del imperio. Imagina caminar por esos senderos en lo alto de la ciudad.
El ruido de los carros y el bullicio del mercado quedaban abajo, reemplazados por el canto de aves exóticas y el sonido del agua corriendo entre las piedras. Había higueras, palmeras, árboles frutales y flores de colores que nadie en Babilonia había visto antes. Los jardines colgantes no eran solo un parque, eran una victoria del hombre sobre el desierto, una muestra de que el conocimiento y el poder de un rey podían recrear la naturaleza misma. Fue tal su impacto que los viajeros griegos, siglos después, los incluyeron en su lista de las 7 maravillas del mundo antiguo, asegurando que era lo más parecido al paraíso en la tierra. Sin embargo, existe una sombra de misterio sobre este lugar. A pesar de las descripciones detalladas de los cronistas griegos y romanos, los arqueólogos modernos han buscado sus restos en Babilonia durante décadas sin encontrar una prueba definitiva. En las miles de tablillas de arcilla donde Nabucodonosor se jacta de sus construcciones, menciona el palacio y las murallas, pero guarda silencio sobre los jardines. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer una teoría fascinante: quizás los jardines no estaban en Babilonia, sino en la ciudad asiria de Nínive, construidos años antes por el rey Sennacherib. Según esta visión, la historia se mezcló con el tiempo, y la gloria del jardín terminó atribuyéndose a la ciudad más famosa, Babilonia. Sea cual sea la verdad histórica, la idea de los jardines colgantes permanece como el símbolo supremo de la Babilonia de Nabucodonosor, una ciudad donde lo imposible se hacía realidad. Representaban el equilibrio entre la fuerza bruta de los ladrillos y la delicadeza de una flor. Incluso si solo hubieran existido en la imaginación de los poetas, su leyenda refleja la ambición de una cultura que no se conformaba con lo que la tierra le ofrecía. Babilonia quería ser el centro de todo lo bello y lo divino, y un jardín en el cielo era la prueba perfecta de que el rey era, en verdad, el amo de la creación. Aquella montaña verde se alzaba justo al lado de otro prodigio de la arquitectura, una estructura que servía como el umbral de entrada a todo ese mundo de maravillas. Mientras los jardines ofrecían consuelo a la reina, los muros exteriores de la ciudad ofrecían protección y gloria a todo el pueblo. Justo allí, bajo la sombra de las terrazas florecidas, se levantaba una puerta recubierta de un azul tan intenso que parecía robado al mismo cielo profundo. Era el comienzo de la gran vía procesional, el camino que conectaba la belleza del palacio con la fuerza de las murallas, y cuya puerta principal se convertiría en el icono eterno del poder babilónico. Si los jardines eran el alma secreta de la ciudad, sus murallas y sus puertas eran su rostro público, una declaración de poder que se podía ver a kilómetros de distancia. Para un viajero de la antigüedad, llegar a Babilonia no era simplemente entrar en una ciudad, sino cruzar un umbral hacia otro mundo. El color que dominaba esta experiencia era un azul tan intenso y profundo que parecía haber sido robado de las profundidades del océano o del cielo de medianoche. Este color cubría la estructura más famosa de la capital, la Puerta de Istar. Llamada así en honor a la diosa del amor y de la guerra, esta puerta no era solo una entrada, era una obra maestra de la tecnología y el arte que servía como el símbolo eterno de la invencibilidad babilónica. Para lograr ese azul deslumbrante, los arquitectos de Nabucodonosor no usaron pintura, que se habría desvanecido con el sol, sino ladrillos vidriados. El vidriado era un proceso costoso y difícil que consistía en cubrir cada ladrillo con una mezcla de cobalto y cobre, para luego cocerlos en hornos a temperaturas altísimas hasta que el mineral se fundía con el barro, creando una capa de cristal brillante y eterno. Al golpear el sol de Mesopotamia contra estas paredes, la puerta brillaba con una luz casi divina. Pero lo más impresionante no era solo el color, sino las figuras que cobraban vida sobre el fondo azul. Cientos de animales en relieve, esculpidos con una precisión asombrosa, decoraban la estructura, enviando un mensaje claro a cualquiera que se atreviera a entrar. Entre estas figuras destacaban dos criaturas sagradas, el toro y el dragón. El toro representaba a Adad, el dios de las tormentas, simbolizando la fuerza bruta y la fertilidad de la tierra. El dragón,
conocido como Cyrrus, era una criatura fantástica con cuerpo de serpiente, patas delanteras de león y garras de águila. Este era el emblema de Marduk, el dios soberano de Babilonia. Estas figuras no estaban pintadas, sino que sobresalían de la pared en un relieve tridimensional, de modo que cuando el sol se movía, las sombras daban la impresión de que los animales estaban caminando junto al visitante. Cruzar la puerta de Istar era, literalmente, pasar bajo la mirada atenta de los dioses protectores de la ciudad. Desde esta puerta nacía la vía procesional, una avenida majestuosa de 20 metros de ancho que conducía directamente al corazón religioso de Babilonia. El suelo de esta calle estaba pavimentado con losas de piedra caliza blanca y brecha roja, un lujo inmenso en una tierra donde cada piedra debía ser traída desde montañas lejanas. A ambos lados de la avenida, los muros de azul brillante continuaban, pero aquí los protagonistas eran los leones. 120 leones de melenas doradas y fauces abiertas custodiaban el camino. El león era el símbolo de la diosa Istar y representaba la ferocidad y el orgullo de la nación. Caminar por esta vía era una experiencia diseñada para hacer que el ser humano se sintiera pequeño ante la gloria del Estado y de la religión. Pero la puerta de Istar era solo el punto de entrada de un sistema de defensa que el mundo entero admiraba. Nabucodonosor no se conformó con una sola muralla, rodeó la ciudad con un triple anillo de fortificaciones. La muralla exterior era tan ancha y robusta que los historiadores griegos, como Heródoto, aseguraban que sobre ella podían circular 2 carros tirados por 4 caballos y cruzarse sin tocarse. Era una carretera elevada que rodeaba toda la metrópolis. Entre las murallas había fosos profundos llenos de agua conectada al Éufrates, convirtiendo a Babilonia en una isla inexpugnable. Si un ejército lograba cruzar el foso, se encontraba frente a muros de ladrillo cocido con betún que eran prácticamente imposibles de derribar con los arietes de la época. Las murallas no eran solo muros de defensa, sino espacios de vida. Dentro de las torres de vigilancia y en los pasillos superiores vivían guarniciones de soldados, y había almacenes de armas y comida que podían sostener un asedio durante años. Nabucodonosor se jactaba en sus inscripciones de que había hecho que Babilonia fuera como una montaña de hierro. Y no mentía. En una época donde la mayoría de las ciudades tenían murallas de barro crudo que la lluvia o el tiempo podían debilitar, los muros de Babilonia, hechos de ladrillo cocido y asfalto natural, eran eternos. La ciudad no solo era la más rica y la más sabia, sino también la más segura del planeta. Este despliegue de azul y oro tenía una función psicológica fundamental. Babilonia quería ser vista como el centro del orden cósmico. Mientras el resto del mundo vivía en ciudades polvorientas y vulnerables, Babilonia resplandecía como una joya. Los comerciantes y embajadores que cruzaban la puerta de Istar llevaban consigo historias sobre la ciudad de cristal azul a todos los rincones del mundo conocido. La puerta se convirtió en la imagen misma de la civilización, un lugar donde el arte, la ingeniería y la fe se unían para crear algo que superaba la vida humana. Aquel camino de leones y dragones terminaba frente a la estructura más imponente de toda Mesopotamia, el edificio que servía como el eje de la tierra. Después de cruzar la puerta azul y recorrer la avenida de piedra, la vista se elevaba hacia una torre colosal que parecía buscar el contacto directo con las estrellas. Era el lugar donde los hombres intentaban cerrar la distancia entre ellos y lo divino, una construcción tan alta y ambiciosa que terminaría convirtiéndose en la leyenda más famosa de la humanidad. El brillo de las murallas era solo el prólogo para el gran monumento que se alzaba en el centro del mundo, la torre que quería tocar el cielo. Aquel camino de leones y dragones terminaba frente a la estructura más imponente de toda Mesopotamia, el edificio que servía como el eje de la tierra. Después de cruzar la puerta azul y recorrer la avenida de piedra, la vista se elevaba inevitablemente hacia una torre colosal que parecía buscar el contacto directo con las estrellas. Los babilonios la llamaban Etemenanki, un nombre que en su lengua antigua significaba la casa del fundamento del cielo y de la tierra.
No era una torre de defensa ni un palacio para un rey, sino un sigurat. Una inmensa pirámide escalonada que funcionaba como una escalera sagrada diseñada para que los dioses pudieran bajar al mundo de los hombres y para que la humanidad pudiera elevar sus súplicas hacia lo divino. El Etemenanki era el orgullo máximo de Nabucodonosor. Aunque otros reyes habían intentado terminarlo antes, fue él quien dedicó recursos incalculables para que la estructura alcanzara una altura asombrosa de casi 90 metros. Para que nos hagamos una idea de su magnitud, en un mundo donde la mayoría de las casas tenían un solo piso, encontrarse frente a una torre de la altura de un edificio moderno de 30 plantas era una experiencia que bordeaba lo sobrenatural. La base del sigurat era un cuadrado perfecto de 90 metros por lado, construido con millones de ladrillos cosidos y unidos por betún. Cada escalón de la torre representaba un nivel del universo y, según cuentan las crónicas, cada nivel estaba pintado de un color diferente, creando un arco iris de piedra que brillaba bajo el sol. En la cima de la séptima plataforma se encontraba el santuario más sagrado de Babilonia, un templo recubierto de ladrillos azules que imitaban el color del cielo infinito. Dentro de este templo no había estatuas para que el pueblo las viera, era una habitación privada, amueblada con una mesa de oro y una cama lujosa, reservada exclusivamente para el dios Marduk cuando decidiera descender a la tierra. Solo el sumo sacerdote y el rey tenían permiso para subir hasta lo más alto. Desde allí, el silencio era absoluto y la vista dominaba toda la llanura del Éufrates hasta donde alcanzaba el horizonte. Para los babilonios, esa cima no era solo el punto más alto de la ciudad, sino el centro exacto del cosmos, el lugar donde el orden divino se encontraba con el esfuerzo humano. Sin embargo, esta maravilla arquitectónica terminó convirtiéndose en el origen de uno de los mitos más famosos de la historia, la Torre de Babel. Cuando los hebreos fueron llevados cautivos a Babilonia, quedaron impactados por la altura de esta torre y por la enorme diversidad de la ciudad. En Babilonia se hablaban decenas de lenguas diferentes, en sus mercados se mezclaban el acadio, el arameo, el elamita, el fenicio y los dialectos de las tribus del desierto. Para un extranjero, el ruido de la ciudad era un caos de sonidos incomprensibles. Al ver a miles de hombres de naciones distintas trabajando juntos para elevar una torre que parecía desafiar al cielo, los cautivos interpretaron esta ambición como un acto de arrogancia humana. Así nació el relato bíblico de una humanidad castigada con la confusión de las lenguas por intentar ser como dioses. Pero para los ciudadanos de Babilonia, el Etemenanki no era un símbolo de soberbia, sino de unidad y conocimiento. En sus plataformas intermedias, los sacerdotes astrónomos realizaban sus observaciones nocturnas. Al estar lejos del polvo y del bullicio del suelo, tenían una visión privilegiada de los astros. El sigurat era, en realidad, un observatorio científico camuflado de templo. Allí se calculaban los calendarios, se registraban los movimientos de Venus y se predecían los eclipses. La torre representaba la convicción de que el ser humano, a través de la medida y la observación, podía entender las leyes que rigen el universo. Era un monumento al intelecto y a la capacidad de organización de una sociedad que había aprendido a dominar el barro y convertirlo en eternidad. El mantenimiento de una estructura tan gigantesca era una tarea constante. La lluvia y el viento erosionaban los ladrillos de barro, y cada rey tenía la obligación sagrada de reparar las grietas y asegurar que la torre no perdiera su esplendor. Nabucodonosor se tomó esta tarea con una devoción casi mística. Grabó en los cimientos de la torre mensajes para las generaciones futuras, pidiendo que su obra fuera respetada. Él creía sinceramente que mientras el Etemenanki se mantuviera en pie, Babilonia sería el corazón del mundo. Y durante décadas, así fue. La torre era lo primero que veían los barcos que subían por el río y lo último que olvidaban los viajeros cuando se marchaban. Pero incluso las montañas hechas por el hombre tienen un final.
Con el paso de los siglos y la llegada de nuevos conquistadores que no compartían la fe en Marduk, la torre empezó a sufrir el abandono. El costo de mantener 90 metros de ladrillo era inmenso, y cuando los imperios posteriores cambiaron sus capitales a otros lugares, el Etemenanki comenzó a desmoronarse. Las lluvias fueron lavando el color azul de su cima y el viento empezó a desgastar sus escalones. Lo que antes era una escalera al cielo, se convirtió lentamente en una colina de escombros. A pesar de su desaparición física, la idea de la torre sobrevivió a la ciudad misma. Se convirtió en el símbolo universal de la búsqueda humana por lo infinito y de la fragilidad de nuestras ambiciones. Hoy, los arqueólogos solo han encontrado los cimientos masivos de lo que fue el Etemenanki, pero su sombra sigue proyectándose sobre nuestra cultura. Aquella estructura fue el testamento final de una Babilonia que se sentía invencible, una metrópoli que había alcanzado la cima de la civilización. Pero mientras los sacerdotes seguían mirando las estrellas desde lo alto del Sigurat azul, en las fronteras del imperio empezaba a moverse una fuerza nueva, un pueblo que no buscaba construir torres hacia el cielo, sino expandir su ley sobre la tierra con una justicia diferente. La era de los grandes constructores de Babilonia estaba llegando a su ocaso, y las puertas de la ciudad se preparaban para recibir a un conquistador que cambiaría el rumbo de la historia sin derramar una sola gota de sangre. El esplendor de la Babilonia de Nabucodonosor no fue eterno. Tras su muerte, la ciudad entró en un periodo de confusión política que culminó con el ascenso al trono de Nabónido, un hombre extraño que prefería estudiar las ruinas del pasado y adorar al dios de la luna antes que ocuparse de los asuntos del imperio. Su desprecio por las tradiciones locales y su larga ausencia de la capital provocaron una grieta profunda entre el palacio y el poderoso grupo de los sacerdotes de Marduk. Mientras el corazón de Babilonia se debilitaba por estas divisiones internas, en el este, un nuevo líder estaba forjando un imperio de una escala nunca antes vista. Su nombre era Ciro II, conocido como Ciro el Grande, el rey de los persas. Ciro no era un conquistador común, su arma más poderosa no era la violencia extrema, sino una astucia política impregnada de una tolerancia que el mundo antiguo apenas conocía. En el año 539 antes de nuestra era, el ejército persa avanzó hacia Mesopotamia. Aunque los muros de Babilonia seguían siendo inexpugnables, el espíritu de sus defensores estaba roto. La historia cuenta que los persas utilizaron una estrategia de ingeniería asombrosa para evitar un largo y sangriento asedio. Aprovechando que los babilonios celebraban una gran festividad religiosa, los ingenieros de Ciro desviaron parte del cauce del río Eufrates hacia canales secundarios. Al bajar el nivel del agua, los soldados persas pudieron caminar por el lecho del río y entrar en la ciudad por las puertas que daban al cauce, que curiosamente habían quedado abiertas o mal vigiladas. En una sola noche, la metrópolis más protegida del mundo cambió de dueño casi sin derramar sangre. La entrada de Ciro en Babilonia marcó un hito en la historia de la humanidad. En lugar de saquear los templos o incendiar los palacios, como habían hecho los asirios en el pasado, Ciro entró como un libertador. Una de sus primeras acciones fue dirigirse al templo de Marduk para rendir homenaje al dios local, ganándose de inmediato el favor de los sacerdotes y del pueblo. Ciro comprendió que era mucho más fácil gobernar a un pueblo respetando su cultura que intentando destruirla. Proclamó la paz, prohibió a sus soldados maltratar a los ciudadanos y aseguró que el orden y el comercio continuarían sin interrupciones. Bajo el mando persa, Babilonia no murió, sino que se convirtió en una de las joyas de la corona del vasto imperio aqueménida. El acto más trascendental del reinado de Ciro fue el fin de lo que se conoce como el cautiverio babilónico. Durante décadas, miles de judíos y otros pueblos habían vivido exiliados en las tierras del Eufrates, soñando con regresar a sus hogares. Ciro emitió un decreto que permitía a todos los pueblos desplazados volver a sus tierras natales y reconstruir sus propios templos. Para los judíos, Ciro fue visto como un enviado divino,
el hombre que les permitió regresar a Jerusalén para levantar de nuevo su ciudad. Este gesto de libertad religiosa no tenía precedentes y transformó a Ciro en un símbolo de justicia que ha perdurado hasta nuestros días. Para dejar constancia de estas acciones, el rey mandó grabar un cilindro de arcilla con una inscripción en caracteres cuneiformes. Este objeto, conocido hoy como el cilindro de Ciro, es considerado por muchos historiadores como la primera declaración de derechos humanos de la historia. En él, Ciro relata cómo entró en Babilonia pacíficamente y cómo devolvió la libertad a los oprimidos. Este pequeño rollo de barro es el testamento de una forma nueva de entender el poder, un poder que busca la armonía entre diferentes naciones, lenguas y religiones bajo un mismo gobierno centralizado. El imperio persa se basaba en la idea de la tolerancia, una lección que Babilonia, con su mezcla de culturas, ya había empezado a enseñar siglos atrás. Babilonia se convirtió en la capital de invierno de los reyes persas y en el centro administrativo de una red de provincias llamadas satrapías. Aunque la ciudad ya no era el centro de un imperio independiente, su influencia cultural seguía siendo enorme. Los científicos babilonios continuaron registrando los movimientos de los astros y los escribas persas aprendieron la sabiduría de los antiguos textos mesopotámicos. La ciudad seguía siendo una metrópolis vibrante, donde el arameo se convirtió en la lengua común del comercio y la diplomacia, facilitando el intercambio de ideas desde Egipto hasta la India. Era una era de paz y prosperidad, donde la puerta de Dios seguía abierta de par en par al mundo entero. Sin embargo, a pesar de la tolerancia persa, el orgullo de Babilonia seguía vivo bajo la superficie. Con el paso del tiempo, algunos reyes persas posteriores fueron menos generosos que Ciro, y la ciudad intentó rebelarse en varias ocasiones para recuperar su antigua autonomía. Estas revueltas fueron sofocadas y, como castigo, algunos de sus templos fueron dañados y parte de sus murallas debilitadas. Babilonia estaba empezando a sentir el peso de los siglos. El mundo estaba cambiando y nuevas fuerzas se estaban gestando en el lejano oeste, en las tierras de Grecia. Una nueva tormenta, liderada por un joven visionario que admiraba profundamente la cultura persa y la historia babilónica, estaba a punto de cruzar el mar para reclamar el legado de Ciro. Babilonia se preparaba para su último gran acto en el escenario de la historia. El destino de la ciudad, que había visto nacer y morir a tantos imperios, estaba a punto de entrelazarse con la vida de un hombre que quería unir a toda la humanidad en una sola nación. Aquel conquistador entraría por la misma puerta de Istar soñando con convertir a Babilonia en la capital de un mundo sin fronteras, sin saber que sus muros serían testigos del final de su propia leyenda. El sol persa empezaba a ponerse, dando paso al último resplandor de una ciudad que, aunque cansada, se negaba a ser olvidada. El destino de Babilonia, que había visto nacer y morir a tantos imperios, estaba a punto de entrelazarse con la vida de un hombre que quería unir a toda la humanidad bajo una sola corona. En el año 331 antes de nuestra era, las imponentes murallas azules volvieron a ver el polvo de un ejército acercándose, pero esta vez los soldados no vestían las túnicas persas, sino las armaduras de bronce de los macedonios y griegos. A la cabeza de este ejército cabalgaba Alejandro Magno, el joven general que acababa de aplastar al poder persa en la batalla de Gaugamela. Alejandro no veía a Babilonia como una ciudad enemiga que debía ser saqueada, sino como la joya más preciada de la tierra. Al cruzar la puerta de Istar, quedó tan maravillado por la escala de los edificios y la sabiduría de sus sacerdotes que tomó una decisión histórica: Babilonia no sería una provincia más, sino que se convertiría en la capital de su nuevo imperio universal. Alejandro sentía un profundo respeto por las tradiciones babilónicas. Nada más entrar, ordenó que se reconstruyeran los templos que habían sido dañados durante las revueltas contra los persas. Su proyecto más ambicioso fue el intento de levantar de nuevo el gran sigurat, el Etemenanki, que para entonces ya se encontraba en ruinas.
Alejandro movilizó a miles de hombres para limpiar los escombros y preparar los cimientos de una torre que volvería a tocar el cielo. En su mente, Babilonia era el lugar perfecto donde el conocimiento de Oriente y la energía de Occidente podrían fusionarse. Imaginaba barcos griegos navegando por el Éufrates y filósofos debatiendo en las plazas de ladrillo azul. Durante un breve momento, pareció que Babilonia recuperaría su gloria antigua y se transformaría en el centro de un mundo sin fronteras. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En la primavera del año 323 antes de nuestra era, tras regresar de sus agotadoras campañas en la India, Alejandro se instaló en el suntuoso palacio de Nabucodonosor. Allí, rodeado de sus generales y bajo el calor húmedo del río, el rey cayó gravemente enfermo. Durante 10 días, el hombre que había conquistado el mundo conocido luchó contra una fiebre que le robó primero la fuerza y luego el habla. En las calles de la ciudad, el silencio era absoluto. Los ciudadanos de Babilonia, que habían aprendido a amar a su nuevo soberano, rezaban en los templos de Marduk pidiendo un milagro que no llegó. Alejandro murió en el corazón de Babilonia a los 32 años de edad, dejando un imperio inmenso sin un heredero claro. Con su último suspiro, el sueño de una Babilonia como capital del mundo se desvaneció para siempre. Tras la muerte de Alejandro, sus generales se embarcaron en guerras sangrientas por el reparto del imperio. Babilonia se convirtió en un campo de batalla y, poco a poco, empezó a perder su importancia. Uno de los sucesores de Alejandro, llamado Seleuco, fundó una nueva ciudad llamada Seleucia, a pocos kilómetros de distancia, y obligó a gran parte de la población babilónica a trasladarse allí. Este fue el golpe de gracia para la antigua metrópolis. Los canales, que durante 3000 años habían sido mantenidos con una disciplina feroz, empezaron a llenarse de lodo. Sin agua para los campos, la vida se volvió imposible. Las casas de ladrillo, que necesitaban cuidados constantes contra la erosión del viento, empezaron a desmoronarse. El brillo azul de la puerta de Istar se fue apagando bajo las capas de polvo y los grandes leones de la vía procesional quedaron sepultados por el avance imparable del desierto. Durante siglos, Babilonia se convirtió en un recuerdo, una sombra mencionada solo en libros antiguos y textos religiosos. El viento y la arena borraron sus contornos hasta que la gran ciudad desapareció físicamente de la vista humana. Los pastores que caminaban por la zona solo veían colinas de tierra seca, sin sospechar que bajo sus pies descansaban los palacios de los reyes más poderosos de la historia. El nombre de Babilonia pasó a ser una metáfora, un símbolo de la soberbia humana y de la fragilidad de nuestras creaciones. Parecía que el olvido finalmente había ganado la partida. Pero la arcilla de Mesopotamia es capaz de guardar secretos durante milenios. A finales del siglo XIX, un arqueólogo alemán llamado Robert Koldewey llegó a estas colinas con una paciencia infinita. Durante casi 20 años, excavó la tierra, moviendo toneladas de arena con sus manos, hasta que los colores volvieron a surgir. Encontró los ladrillos vidriados de azul, los relieves de los dragones y los cimientos masivos del zigurat. Koldewey demostró al mundo que Babilonia no era solo un mito bíblico o una historia de poetas, sino que había sido una realidad de piedra, oro y sabiduría. Gracias a su trabajo, hoy podemos volver a ver la puerta de Istar reconstruida y entender la magnitud de lo que el hombre fue capaz de construir en las orillas del Éufrates. Babilonia nos dejó un legado que respiramos cada día sin darnos cuenta. Cada vez que dividimos el tiempo en minutos de 60 segundos, cada vez que miramos el zodiaco o cada vez que exigimos que una ley sea escrita y pública para que sea justa, estamos invocando el espíritu de los hombres que vivieron entre esos muros de barro. La historia de Babilonia es la historia de nuestra propia lucha por crear orden en el caos y por dejar una huella que el tiempo no pueda borrar. Aunque sus templos estén en ruinas y sus reyes sean solo nombres en una tablilla, Babilonia sigue viva en la estructura misma de nuestra civilización.
Al caer la noche sobre la llanura de Mesopotamia, el viento sigue soplando entre las ruinas, susurrando los nombres de Hammurabi, de Nabucodonosor y de Ciro. Las aguas del Éufrates continúan su viaje eterno hacia el mar, ignorantes de los imperios que se levantaron y cayeron en sus orillas. Babilonia nos recuerda que todo lo que construimos es efímero, pero que la búsqueda humana de la belleza, la justicia y el conocimiento es eterna. El barro se hizo ciudad, la ciudad se hizo imperio y el imperio se hizo leyenda. Y así, la puerta de Dios permanece abierta en nuestra memoria, recordándonos que hace miles de años, en una tierra entre dos ríos, el hombre se atrevió a soñar con la eternidad.